Tenemos un nuevo circuito de Thevenin que vamos a resolver, que está compuesto por solo una fuente de corriente de 4 amperes. ¿Qué es lo que vamos a hacer en esta oportunidad? Vamos a calcular este voltaje Thevenin mirado desde estos dos puntos, desde el punto A y desde el punto B. O sea, mi resistencia 3 va a ser mi resistencia de carga. Para esto, el primer paso era poder calcular cuál era mi resistencia de Thevenin. Mi resistencia de Thevenin era sin resistencia de carga y sin fuentes. Entonces para eso dibujo nuevamente mi circuito y recuerden, si tengo una fuente de corriente, esta se va a comportar como un circuito abierto. Entonces voy a empezar a dibujar mi circuito. Me va a quedar de la siguiente manera. Este circuito abierto me va a representar mi fuente de corriente, mis resistencias. Tengo una resistencia ahí y la otra tengo acá. Este va a ser R2, este va a ser R1 y esto va a estar conectado entre los terminales A y B. O sea, si yo conectara un instrumento entre estos dos terminales, aquí lo que yo debería obtener es mi resistencia de Thevenin. Entonces, ¿qué valores tenía mi resistencia? 10 ohm y 10 ohm. ¿Qué es lo que puedo observar acá? Que este circuito es un circuito bastante simple, porque está conectado en serie. Porque estos conductores que están en este lado prácticamente no van conectados a nada, así que no existen dentro de mi circuito. Así que este es un circuito en serie. Entonces, para este caso, mi resistencia de Thevenin va a ser igual a R1 más R2. Entonces, resistencia de Thevenin es igual a 10 más 10, esto es igual a 20 ohm. Esa es mi resistencia de Thevenin. Ahora, calculamos nuestro voltaje de Thevenin. Voltaje de Thevenin que íbamos a calcularlo sin resistencia de carga. Dibujamos nuestro circuito nuevamente. Tenemos nuestra fuente de corriente que va hacia arriba, el sentido de la corriente, 4 amperes. Una resistencia que va a ser R1 de 10 ohm. Mi terminal B terminal A, R2, 10 ohm. ¿Qué es lo que quiero calcular acá? Voltaje de Thevenin. Si conecto un instrumento entre esos dos terminales, yo debería medir un voltaje. Entonces, ¿de qué manera lo voy a hacer? Simplemente voy a tener que calcular el voltaje que tengo en esta resistencia de 1. ¿Por qué? Porque si yo conectara un instrumento entre estos dos terminales para medir voltaje, esta resistencia que se encuentra acá, que es R2, no está influenciando en mi resultado porque no está cerrando el circuito. Entonces no se genera una caída de tensión en esa resistencia. Entonces prácticamente lo que debo calcular acá es el voltaje que voy a tener presente en mi resistencia número 1. Y para eso lo tengo bien simple. ¿Por qué? Porque yo ya sé la corriente que está circulando por acá. Esa corriente que está circulando es igual a la corriente de la fuente de corriente. Y ahí voy a tener mi corriente total. Entonces, el voltaje de R1 va a ser igual al voltaje de Thevenin. ¿Y cuál sería esa fórmula? Sería R1 por corriente total. Entonces, el voltaje de R1 es igual al voltaje de Thevenin y esto va a ser igual a 10 por 4. Y esto va a ser igual que mi voltaje de Thevenin tiene un valor de 40 volts. Ahora con esto, ¿qué es lo que podría hacer? Calcular, o sea, dibujar mi circuito equivalente. Mi circuito equivalente de Thevenin. ¿Cómo estaba compuesto mi equivalente de Thevenin? Por una fuente de voltaje en serie con una resistencia de Thevenin y después conectado a mis terminales A y B donde va a ir mi resistencia de carga. Entonces, esa resistencia de Thevenin tenía un valor de 20 ohm. 20 ohm y mi voltaje de Thevenin iban a ser
40 volts. Entonces este VTH y esto es RTH. Y aquí tengo mi resistencia de carga, que en este caso era R3, que tenía un valor de 5 ohm. Entonces yo quiero calcular cuál es el voltaje y esta corriente que tengo presente en mi resistencia de 3. Aquí donde estoy calculando parámetros en esa resistencia. Quiero saber voltaje y quiero saber corriente. Entonces para eso simplemente aplico ley de Ohm. ¿Qué es lo que me dice la ley de Ohm? Que corriente es igual voltaje sobre resistencia. Voltaje tengo 40, resistencia tengo 25. ¿Cuánto sería esto? Vamos a calcular. 40 dividido en 25, esto me da como resultado 1.6 amperes. 1,6 amperes. Esto me da opción de poder calcular el voltaje en R3, que sería R3 por la corriente. Voltaje de R3 va a ser igual a 5 por 1.6. Y esto me va a dar como resultado que voy a tener un voltaje de, vamos a calcular, voltaje de R3 es igual a 8 volts. Y con esto daríamos por terminado este circuito de Thevenin. Ahora vamos a simular el circuito que hemos resuelto anteriormente mediante una simulación. Para comprobar estos resultados teníamos una fuente de 4 amperes y también teníamos 3 resistencias. Entonces lo primero que habíamos hecho era calcular esta resistencia de Thevenin y habíamos dicho de que esta fuente se comportaba como un circuito abierto, así que simplemente se eliminaba, y lo que yo tenía que hacer acá es medir la cantidad de ohm que iba a tener medida desde el punto A y desde el punto B. Entonces vamos a hacer la medición y aquí teníamos un resultado de 20 ohm, porque la fuente se estaba comportando como un circuito abierto. O sea, igual lo puedo dibujar de otra manera para que se entienda. Este va a ser mi terminal A. Le vamos a llamar A para representar solamente los terminales de la fuente. Simplemente por eso. Y aquí tengo este otro terminal. Vamos a rotar. Y yo podría decir que esto se está comportando como un circuito abierto. O sea, esto me estaría representando mi fuente de corriente. Pero esto la verdad no tiene ninguna influencia dentro de la medición que yo vaya a realizar. Lo otro que habíamos calculado, cuál era el voltaje que iba a tener entre estos dos puntos, porque estábamos haciendo el análisis acá en R3. Entonces para eso voy a eliminar esa resistencia y voy a conectar un voltímetro. En este voltímetro yo quiero saber cuál es mi voltaje de Thevenin que tengo presente en este circuito. Estoy midiendo voltaje, aquí estoy midiendo resistencia, y esto nos dio como resultado de que tenemos 40 volts. Luego ya armamos nuestro equivalente de Thevenin y también pudimos calcular cuáles eran los parámetros que tenía esa resistencia. ¿Qué fue lo que calculamos ahí? Calculamos corriente y también calculamos el voltaje presente en esa resistencia. Entonces lo vamos a medir. No vamos a hacer el equivalente en esta oportunidad, pero sí vamos a medir los parámetros que hemos calculado de la resistencia de carga para que vean que coincide con lo que hicimos teóricamente. Aquí, ¿qué es lo que voy a medir? Voltaje. Voy a intervenir este circuito porque también voy a medir corriente. Vamos a medir corriente y aquí voy a medir voltaje. Voltaje y corriente. Le doy a Run y ahí me da de que la corriente que está circulando por esta resistencia R3 es de 1.6. Coincide con lo que hemos calculado en la teoría, y el voltaje de la resistencia también 8 volts. Y con eso damos por finalizado el ejercicio.